Bueno, ¿estamos listos, gente, sí o no? Muy bien. Porque esto es lo que... A menudo, las cicatrices son el resultado de momentos dolorosos que desearíamos haber evitado, pero la sabiduría divina nos recuerda que no hay dolor sin propósito. En la Biblia, muchas veces se nos habla del sufrimiento como algo que tiene un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, escribe: «Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito». Romanos 8:28. Esta afirmación es crucial, porque nos invita a ver nuestros momentos de sufrimiento y nuestras cicatrices desde una perspectiva más amplia. Una perspectiva que no se limita al dolor presente, sino que mira hacia la restauración futura, hacia el propósito divino que se encuentra en todo lo que vivimos. Las cicatrices, entonces, no solo son marcas de nuestra lucha personal, sino que también son indicios de un propósito divino en nuestras vidas. Dios no permite que suframos sin razón. Cada momento de dolor es una oportunidad para acercarnos más a Él, para experimentar su gracia de una manera más profunda, y para ser transformados en la persona que Él siempre ha deseado que seamos. Tal vez no entendemos el propósito en el momento, pero al mirar hacia atrás, podemos ver cómo cada cicatriz ha formado parte de un proceso de restauración, un proceso que nos ha hecho más fuertes y más capacitados para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. La vida es una constante lucha entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. A lo largo de nuestro camino vamos acumulando experiencias, momentos que nos definen y que nos transforman. Algunas de esas experiencias nos fortalecen, otras nos hieren, y algunas nos dejan cicatrices visibles o invisibles que llevan consigo los recuerdos de batallas ganadas y perdidas. Lo interesante de esas cicatrices, sin embargo, es que no siempre son señales de debilidad, sino de transformación y redención. En lugar de ocultarlas, podemos aprender a abrazarlas, pues de ellas brota la verdadera belleza, esa que no se ve a simple vista, pero que puede ser profundamente sanadora. Dante Gebel, en sus charlas y oratorias, ha hablado de las cicatrices del alma, esas marcas que dejamos en nuestro interior como resultado de los desafíos y dificultades de la vida. En su mensaje, nos invita a ver nuestras propias heridas con una perspectiva diferente, una perspectiva que no busque esconder las cicatrices, sino que nos anime a verlas como un reflejo de nuestra fortaleza, de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad para levantarnos una y otra vez, aún después de haber caído. Un aspecto clave de lo que Dante Gebel quiere transmitir es que la fe no está exenta de dificultades. De hecho, a menudo es en los momentos de lucha y dolor cuando nuestra fe se pone a prueba de la manera más profunda. La fe no se mide por lo que no hemos sufrido, sino por cómo reaccionamos ante el sufrimiento. La verdadera fe es aquella que no solo busca consuelo en tiempos de tranquilidad, sino que también encuentra fortaleza en medio de la tormenta. Es la fe que nos permite mirar nuestras cicatrices y decir: «Este dolor me ha transformado. Aunque me duela, sé que no estoy solo». Uno de los ejemplos más poderosos de la transformación a través del dolor y la restauración a través de la lucha lo encontramos en la historia de Jacob en la Biblia. Jacob fue un hombre que, desde su nacimiento, estuvo marcado por la lucha. En su historia, vemos a un hombre que, aunque dotado de astucia y habilidades, también era profundamente imperfecto. A lo largo de su vida, Jacob cometió errores, engañó a su hermano Esaú y trató de manipular las circunstancias para obtener lo que quería. Sin embargo, su vida tomó un giro decisivo cuando,
en una noche de lucha con un ángel, fue marcado para siempre. En Génesis 32, leemos que Jacob luchó con un ser celestial durante toda la noche. En ese enfrentamiento, Jacob no solo experimentó una lucha física, sino también una lucha espiritual y emocional. En esa lucha, Jacob fue herido. El ángel tocó su cadera, y desde ese momento, Jacob quedó cojo. Pero esa herida no fue una derrota, fue una transformación. A partir de ese momento, Jacob dejó de depender de su astucia y comenzó a depender de Dios. Su nombre fue cambiado de Jacob, que significa suplantador, a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre no solo refleja una transformación en la identidad de Jacob, sino también en su carácter. Jacob, el hombre astuto y manipulador, pasó a ser Israel, un hombre marcado por la lucha, un hombre que había aprendido a rendirse ante Dios. La herida que sufrió en su cadera se convirtió en un símbolo de su transformación. De ahora en adelante, Jacob sería un hombre diferente, no por su habilidad para engañar, sino por su capacidad para luchar con Dios y depender de Él. Al igual que Jacob, todos nosotros pasamos por luchas que nos marcan de alguna manera. A veces, esas luchas nos dejan cicatrices que son visibles para el mundo, y otras veces nos dejan heridas que solo nosotros conocemos. Pero esas cicatrices no son un signo de derrota, sino de transformación. Son la evidencia de que hemos luchado, de que hemos sido probados, y de que hemos salido adelante, aunque no sin cicatrices. En la historia bíblica de Job, vemos una de las pruebas más duras de fe. Job fue un hombre que, a pesar de su justicia y su integridad, perdió todo: su riqueza, su salud y su familia. Durante su sufrimiento, Job no solo fue despojado de todo lo que poseía, sino también de sus respuestas, de sus certezas. Sin embargo, a lo largo de su dolor, Job mantuvo su fe en Dios. Su fe no fue la de alguien que nunca sufrió, sino la de alguien que, a pesar del sufrimiento, reconoció que Dios seguía siendo fiel. Al final, Dios restauró a Job, dándole aún más de lo que había perdido, y Job pudo mirar sus cicatrices con una nueva perspectiva, como símbolos de su perseverancia y de la fidelidad de Dios. Las cicatrices son una parte inevitable de la vida. No importa cuán jóvenes o viejos seamos, todos las tenemos, tanto físicas como emocionales. Son las huellas que nos deja la vida. Cada cicatriz cuenta una historia de lucha, de resistencia, de momentos en los que nos hemos enfrentado al dolor y hemos logrado superarlo. Pero, a menudo, no sabemos cómo ver esas cicatrices. Nos enseñan que debemos ocultarlas, disimularlas, y si es posible, hacerlas desaparecer. Vivimos en una sociedad que valora la perfección, que nos hace sentir como si nuestras imperfecciones fueran un estigma, algo de lo que avergonzarnos. Sin embargo, las cicatrices no son imperfecciones. Son en realidad testimonios de nuestra capacidad para sanar. Son marcas que nos dicen: he estado aquí, he luchado y sigo adelante. Son la prueba de que no hemos sido vencidos, sino que hemos aprendido a transformar el dolor en fortaleza. Dante Gebel lo expresa de una manera impactante, al invitarnos a ver esas cicatrices no como signos de debilidad, sino como emblemas de nuestra victoria. Así como un guerrero que regresa de la batalla lleva las huellas de sus enfrentamientos, nosotros también llevamos las huellas de nuestras luchas personales. Pero esas huellas no son una condena, son en realidad una condecoración. Son la prueba de que hemos enfrentado nuestros miedos, de que hemos resistido las adversidades y de que, a pesar de todo, seguimos en pie. Y lo que es más importante, esas cicatrices nos cuentan una historia de transformación. Son, en cierto modo, una obra de arte, una pintura en la que cada línea, cada grieta, tiene un propósito y un significado. Si bien nuestras cicatrices pueden ser símbolos de transformación y fe, también sabemos que la restauración completa solo se experimenta plenamente en la eternidad.
Vivimos en un mundo roto, donde el sufrimiento es una realidad ineludible. Sin embargo, la Biblia nos promete que un día todas nuestras cicatrices serán sanadas por completo. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de la vida futura. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa es la culminación de todas las cicatrices de nuestra vida. Aunque ahora podamos sentir el dolor de nuestras heridas, sabemos que hay un día en el que todo será restaurado y sanado por completo. Este es el anhelo que llevamos en nuestros corazones. La restauración definitiva. Mientras vivimos en este mundo, nuestras cicatrices nos hablan de lo que hemos superado y de lo que hemos aprendido. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, nuestras cicatrices serán sanadas por completo, y en lugar de dolor, habrá alegría, paz y completa restauración. En este contexto, cabe recordar la filosofía japonesa del kintsugi, que consiste en reparar objetos rotos con oro o metales preciosos, de manera que las cicatrices o grietas se convierten en una parte visible y hermosa del objeto, en lugar de intentar ocultarlas. Esta práctica se basa en la idea de que las imperfecciones y los daños no deben ser una fuente de vergüenza, sino una oportunidad para resaltar la belleza única de cada pieza. Cada grieta, cada cicatriz, se convierte en un símbolo de fortaleza, de restauración y de la capacidad de encontrar belleza en lo roto. Aplicando esta filosofía a nuestras vidas, podemos comenzar a ver nuestras cicatrices emocionales y espirituales de una manera diferente. En lugar de ocultarlas o avergonzarnos de ellas, podemos elegir verlas como una parte importante de nuestra historia, como las huellas de nuestra transformación. Al igual que la cerámica restaurada con oro, nuestras vidas pueden ser restauradas y llenas de belleza, no a pesar de nuestras cicatrices, sino gracias a ellas. Porque son esas cicatrices las que nos recuerdan que hemos pasado por el fuego y hemos salido más fuertes, más sabios, más completos. Reinicio. Esaú lloró porque su hermano regresó a casa. Israel, ex Jacob, lloró porque pudo enfrentar cara a cara su pasado solo para descubrir que su pasado ya no tenía tanto poder sobre su vida. Que la sombra del miedo era eso, una sombra. Dante Gebel nos invita a entender que el proceso de restauración no es fácil ni rápido. Las cicatrices no sanan de la noche a la mañana. A veces la restauración requiere tiempo, paciencia y una voluntad decidida de seguir adelante, incluso cuando parece que las heridas nunca desaparecerán por completo. Pero es en este proceso donde Dios trabaja de maneras profundas. Las cicatrices que llevan el oro del kintsugi no solo son una obra de arte, son también el testimonio de un proceso de restauración que nos hace más fuertes, más completos y más conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de Dios. El proceso de restauración es doloroso, porque implica la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Debemos reconocer que no somos invencibles, que no tenemos todas las respuestas y que, a veces, necesitamos ayuda. En este sentido, la lucha de Jacob con el ángel puede ser vista como un recordatorio de que, a veces, debemos ser vulnerables, debemos rendirnos ante Dios y permitir que Él nos transforme. Es en la debilidad donde encontramos nuestra verdadera fortaleza, porque es entonces cuando aprendemos a depender de algo más grande que nosotros mismos. La restauración también implica un cambio en nuestra perspectiva. Al igual que Jacob, que después de su lucha con el ángel ya no era el mismo, nosotros también cambiamos cuando permitimos que nuestras cicatrices nos transformen. Ya no somos los mismos que éramos antes del dolor, antes de la lucha. Cada experiencia dolorosa nos moldea y nos prepara para lo que viene. Las cicatrices, lejos de ser un signo de debilidad, son una prueba de nuestra capacidad de transformación. Es en nuestra vulnerabilidad, en la aceptación de nuestras cicatrices, donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Como mencionó Dante Gebel, muchos buscan esconder su fragilidad, pero lo que a menudo no comprenden es que nuestra vulnerabilidad no nos debilita, sino que nos conecta con los demás.
La verdadera fortaleza no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de reconocer nuestra debilidad y aceptar nuestra necesidad de ayuda. Jesús, en su ministerio en la tierra, mostró lo que significa ser verdaderamente fuerte en la vulnerabilidad. En el Getsemaní, en la víspera de su crucifixión, Él se mostró profundamente vulnerable al decir: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía el poder de evitar el sufrimiento, se entregó completamente a la voluntad del Padre, reconociendo su fragilidad humana. Al hacerlo, mostró que en nuestra debilidad, Dios puede obrar su fuerza. Él aceptó la cruz no como una derrota, sino como un medio para nuestra salvación. Su sacrificio no fue solo una lección de amor, sino también de cómo podemos encontrar fortaleza en la vulnerabilidad. En la vida, el dolor tiene la capacidad de transformarnos. A través del sufrimiento, descubrimos dimensiones de nosotros mismos que quizás no conocíamos. Es durante las pruebas más duras que muchas veces nos vemos impulsados a buscar algo más grande que nosotros mismos. Dante Gebel nos invita a entender que el dolor no es un obstáculo, sino un puente hacia una vida más plena. El sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer, para encontrar nuestra fuerza interior y, más importante aún, para acercarnos más a Dios. La historia de la vida cristiana es, en muchos sentidos, una historia de transformación a través del dolor. Desde el sufrimiento de Jesús en la cruz hasta las pruebas que enfrentaron los apóstoles, la fe cristiana enseña que el dolor no es inútil. En lugar de ver el sufrimiento como algo que debe evitarse a toda costa, se nos invita a verlo como una oportunidad de purificación y crecimiento. En el 1 Pedro 1, 6-7, se nos dice: «En lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Al final de este viaje de transformación, llegamos a un lugar donde nuestras cicatrices, lejos de ser vistas como una carga, se convierten en una parte integral de nuestra identidad. Son marcas de nuestra lucha, de nuestra resistencia, de nuestra fe y de nuestra dependencia de Dios. A medida que nos adentramos más en nuestra comprensión de estas cicatrices, descubrimos que son en realidad un testimonio de la restauración divina que Dios ha llevado a cabo en nuestras vidas. El mensaje de Dante Gebel, al igual que el de la Biblia, es claro. Nuestras cicatrices no nos definen, pero sí cuentan una historia. Esa historia es la historia de la transformación, de la fe probada y de la restauración que solo Dios puede traer. Las cicatrices que llevamos hoy no son permanentes. Y muchas veces, no los estoy juzgando a ustedes, pero muchas veces yo me he sentido que con mis fuerzas podía lograr algo, que mis músculos lo iban a impresionar. Estoy hablando en términos metafóricos, no tengo músculos, ya lo sé. Porque en la eternidad todo será restaurado. Pero mientras tanto, debemos aprender a verlas como un testimonio de la gracia y el amor de Dios, que en medio de nuestras debilidades nos fortalece, nos sana y nos prepara para lo que viene. Al final, nuestras cicatrices, lejos de ser símbolos de derrota, son las huellas de nuestra victoria. Y en cada una de ellas podemos ver la mano de Dios, restaurando, sanando y guiándonos hacia el propósito divino que Él ha preparado para nosotros. En resumen, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, no son algo de lo que avergonzarnos. Son parte de nuestra historia, parte de nuestra lucha y parte de nuestra transformación. Al igual que el kintsugi, que convierte las grietas en algo hermoso y valioso, nuestras cicatrices pueden convertirse en algo que nos haga más fuertes, más sabios y más cercanos a Dios. Cuando aprendemos a ver nuestras cicatrices de esta manera, podemos comenzar a verlas no como una carga, sino como una fuente de belleza y fortaleza. Él es el Señor el Dios de las segundas oportunidades. Nunca se da por vencido con nosotros, y aunque nos tenga que dejar cojos o rengos, Él no va a descansar
hasta que enfrentemos a nuestra sombra del miedo. El nombre no nos va a cambiar literalmente, a menos que algunos sean